De ampliar la reserva marina de Galápagos es algo positivo y de felicitar, no hay duda. Pero hablar del financiamiento para que se haga realidad está todavía por verse. Mal sería caer de ave de mal agüero en este tema, pero como a nosotros nos toca ver anuncios versus hechos, la realidad es que aquí, en este país, mucho se ha inaugurado. Acuérdense cuando salimos al mundo a decir que no íbamos a explotar el Yasuní, al mismísimo DiCaprio lo trajeron, no solo a él, a otros artistas de cine, de renombre, apoyaban una iniciativa que parecía espectacular, que era espectacular para dejar el petróleo bajo tierra. Y recordemos algo de esa campaña. 204 especies de mamíferos. At least 596 types of birds. 383 fish. The greatest number of jaguars in the Amazon. In Ecuador. A place called the Cradle of Life. What if I told you it was months away from being destroyed forever to make room for oil drilling? Would you choose this o esto? Yasuní is home to Ecuador's last indigenous peoples living in voluntary isolation. Their survival is worth more than today's oil. The future is in your hands. Yasuní depends on us. All we need are 600,000 names to really make a difference. Yasuní, yo firmo por ti. Sign now. Firma ahora para defender Yasuní. Esa era parte de la campaña, las propuestas, pero ya sabemos lo que pasó con el petróleo de Ixpingo, de Tambococha, de Tiputín y del ITT. Falta de voluntad real política, de compromiso internacional, finalmente quedó en eso, en buenas ideas. Inés Manzano, abogada, ambientalista, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación y saludo a las personas que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Y desde su experiencia, Inés, para que se pueda concretar un plan de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos que permita un mejor cuidado de las especies y que no quede en anuncio o falta de apoyo internacional después, ¿se están dando los pasos? A ver, primero es importante decir por qué salvaguardamos estas nuevas 60.000 kilómetros cuadrados. Hay un corredor marino que hace más de 20 años se estableció entre Galápagos y la isla de Cocos. Es una cordillera submarina donde se ve que las especies migratorias van de un lugar al otro y que obviamente son, digamos, cautivas, porque son migratorias, pero cautivas de Galápagos por muchas cosas, entre esas la alimentación y también llegan para tener sus crías y sanar. Entonces, hace 20 años, en el 2002, más o menos, se comenzó a hacer lo que era el corredor marino tropical. O sea, ya estaba comprometido Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Eso se hizo. Pero nunca se llegó a establecer este corredor entre Galápagos hasta llegar a la isla de Cocos, que son estos 30.000 kilómetros cuadrados. Y lo que tú decías es verdad, o sea, aquí lo que ha pasado es que hay voluntad política del presidente Lasso y quiso hacerlo. Y el problema que nos enfrentamos ahorita es también lo que tú señalas, es ver el decreto ejecutivo, que es un decreto importantísimo porque no declara ninguna reserva hermandad. Lo que dice es que le autoriza al Ministerio del Ambiente a hacerlo en 2 meses, siempre y cuando hay un estudio de diagnóstico, pero adicionalmente tiene que primero hablarlo con el ministro Cueva, encontrar estos mecanismos de financiamiento y después 1 mes más para coordinar un plan de acción. Ok, entonces están corriendo los tiempos para ver cuáles serían los mecanismos y va a depender del financiamiento para poder lograrlo. El mecanismo que está proponiendo en principio, el que decía el presidente, es el siguiente, recordemos. Eso se va a hacer primero partiendo de un apoyo del FDC de los Estados Unidos, que es una suerte de garantía bancaria por $800 millones aproximadamente, que nos permitirá ir al mercado a emitir bonos, a colocar bonos. Con ese efectivo se recompra deuda ecuatoriana por aproximadamente $1.100 millones y de los 1.100, 800 se destinan al pago del crédito nuevo de 800 millones
y 300 van a un fideicomiso que tiene un solo objetivo, la conservación de las Islas Galápagos. Dicho por otro de sus ministros, como el de Finanzas, todavía están revisando cuáles serían las mejores alternativas, que si logran este fideicomiso, bajo qué modalidades. Habría que esperar entonces estos 6 u 8 meses que se han propuesto de plazo para tener resultados concretos de ese financiamiento. Bueno, no tienen ese tiempo porque el decreto solamente le dio 2 meses. Lo que sí es importante conocer es que hay 3 tipos de fondos fiduciarios. Mire, el mecanismo que habla el presidente Lasso es viable. Creo que no va a ser suficiente, porque si tú ves en las fiducias internacionales como se propone, van a haber 2 fiducias. La fiducia internacional que reciben esos 300 billones y la fiducia nacional que va a recibir, digamos, porque dicen amortización e intereses. Cuando tú hablas de fondos de amortización, significa que utilizan tanto el capital como los intereses y por lo tanto finalmente se extinguen. Entonces la pregunta es, ¿eso es lo que queremos o un fondo de dotación que mantiene como base el capital pero siguen pagando solo los intereses? Ahora, cuando tú manejas fondos de inversiones, digamos a nivel internacional, el pago que te da el fondo de inversión no es suficiente. Más o menos, mira, hay un estudio del Parque Nacional Galápagos con WildAid en el que decía que se requerían entre 60 a 80 millones de dólares para las actividades de control y seguimiento de lo que, digamos, vendría a ser toda la reserva marina, inclusive la ampliada. Pero cuando tú tienes estos fondos que te pagan 2%, 2.5%, es que no llegas a esas necesidades. Entonces, creo yo que no solamente es, por eso es que les está pidiendo un estudio de diagnóstico de esta viabilidad de que si se va a poder mantener o no. Y si no se va a poder mantener, ese decreto ejecutivo les dio 2 meses y finito. Ahora, la reserva fue anunciada, pero entonces para entenderlo también, por un lado está el financiamiento y luego cómo empieza a asegurarse su protección, que finalmente es lo que más le interesa a la ciudadanía. Hablar de preservar, además, 30 especies vulnerables, hablar de las aves marinas, de las tortugas, de los tiburones. ¿Cómo empieza en cambio ese proceso? A ver, ese es el proceso más interesante y en el que más apoyo van a tener, que es un poco la visión que tú nos compartiste del video inicial, donde tú apelas a la sensibilidad para que a nivel nacional e internacional se conozca de esta buena decisión, y porque es una buena decisión política. Ahora, de ahí lo que te va a conllevar es que también despiertes el interés. Acuérdate que ellos hacen este anuncio en la COP26. La COP26 es como los Óscares, ¿no? Donde van la gente famosa, son 120 jefes de Estado que acudieron, estuvieron inclusive empresarios. De ahí debieron de ya comenzar a trabajar a levantar fondos. También el presidente Lasso, en su momento, porque también tienes que ver otras fuentes de financiación que se podrían explorar, en su momento habló sobre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y a mí eso me parece hiper interesante, pedirle a un país que recibe estos fondos especiales de giro, países desarrollados del llamado primer mundo, y que puedan invertir en conservación, en esta parte de la conservación, porque aquí confluyen varias cosas, ¿no? Es un sumidero de carbono, es un laboratorio de biodiversidad, hay que parar el tema de la pesca ilegal, no declarada, no regulada, no reglamentada. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, ver al sector pesquero, porque yo lo vi a Bruno Leone, que es el presidente de la Cámara de Pesquería, en el evento del día viernes, y yo creo que Bruno tiene tanta seriedad en lo que hace que seguramente estaría dispuesto a hacer algún aporte como Cámara de Pesquería o como pescadores industriales, indexado a las toneladas que exportan, como ya se dio en el pasado. Por eso digo que hay que comenzar a mirar estas otras fuentes de financiación, porque en el caso habían aportes a veces de los sectores de petróleo y gas para estas compensaciones voluntarias
que se hacían, así se creó. Ahora, y ha habido discusión también para quienes no ven los beneficios a mediano y largo plazo, ya hablando de la iniciativa de proteger el medio ambiente, de las especies, los océanos que son pulmones, sobre el costo de oportunidad, es decir, lo que dejaría de ser rentable, pensando en la pesca, porque en 30.000 kilómetros cuadrados no estaría permitido ningún tipo de pesca. Pero, ¿qué antecedentes tenemos de eso? Cuando se creó, por ejemplo, la Reserva Marina, la del 98, los peces fueron incluso a zonas cercanas. ¿Qué pasó con el atún, por ejemplo? Bueno, es verdad, se da que cuando se declaró la Reserva Marina Galápagos, el cuestionamiento de la pesca industrial, ¿por qué 40 millas? Ahora, acuérdate que van mejorando en la tecnología, ¿no? Ahora tú puedes ver masas de estas especies migratorias que son interesantes, como el atún, lo puedes ver. Y también tú tienes una administración o organizaciones que administran estos recursos, que por ejemplo es la CIAT, que es la del atún tropical en el caso del atún, y que te va dando cuotas para que tú puedas pescar. Entonces, y más esta tecnología, tú vas siguiendo estas biomasas que se van moviendo. O sea que cada vez ha sido mejor el enfrentar la tecnología con una pesca, yo no diría responsable, pero con una pesca más inteligente. Ahora hay que pasar a lo que se llama la pesca responsable. Y también, acuérdate que hay unos 30.000 kilómetros cuadrados que están al noroeste de Galápagos, donde dice que ahí sí no va a haber ningún tipo de pesca, o sea, ningún tipo de pesca que no sea responsable, que significa que no haya palangre. Pero nosotros ya tenemos pesca con palangre dentro de la Reserva Marina, que eso va también que resolver el Ministerio y obviamente la Armada Nacional, que tiene este centro de operación donde se pueden ver todo lo que está pasando dentro de la Reserva Marina, alrededor de las 200 millas, y eso es algo que necesitamos, como yo siempre digo, nueva maquinaria, equipo, más tecnología, más infraestructura, por ejemplo... Ok, por el lado de control también, pero yo decía también, porque si bien el gobierno dice que hay consensos desde el sector pesquero, una cosa es ahora y luego es viendo los puntos, las comas, dónde y cómo les van a dejar permitir actividad pesquera, y preguntaba porque más bien si es necesario compensar, y de ser el caso, ¿a quiénes? ¿O no hay nada que compensar por ahí? Yo diría que no hay nada que compensar, porque como te digo, en esa tira, por decirlo de alguna manera, en ese corredor de 30.000 kilómetros cuadrados, no habría compensación para nadie, por lo que estamos hablando, ¿no? Hay mucha tecnología que les permite pescar en otras partes, y ellos están permitidos de pescar. Por ejemplo, la flota ecuatoriana está permitida de pescar de las 40 millas a las 200 millas, inclusive en esa parte del noroeste, siempre y cuando sea pesca responsable, que es una pesca que tiene que mirar el stock, que siempre esté ahí, que no utilice el arte de pesca prohibido como palangre. Y yo creo, por ejemplo, que el sector pesquero industrial ha recibido, a partir de la ley de pesca, ha recibido y todos los todo el desarrollo de los temas de inversión, ha recibido ayuda por parte del Estado, no solo en este gobierno, sino que en gobiernos anteriores. Y creería yo, por eso insisto, que yo creería que el sector pesquero también tiene que sentarse a conversar sobre los temas de financiamiento, invitarlos, o sea, hacer, obviamente siempre y cuando exista un plan coherente de mejoramiento de los stocks, de la investigación científica que ellos también necesitan, para poder ellos ser parte de esta solución de mantener algo que es interesante, pero que, volvamos a decirlo sinceramente, y son especies migratorias. Entra aquí también la preocupación por la flota pesquera china. El presidente dice, bueno, el año pasado ya no tuvimos problemas con China, pero sabemos que China es un gran consumidor. Esa flota, esos 500 buques que todos los años persiguen pescar por el Pacífico, ahí que aparecen, que los vemos, ¿es de creer que no van a volver, o estamos en capacidad de vigilarlo para que no ocurra lo que nos pasó años atrás? A ver, nosotros tenemos dos problemas principales. Hoy en día el presupuesto del Parque Nacional Galápagos no se cubre. Recordemos que el presupuesto del Parque Nacional viene de la Ley de Turismo,
por todo el turismo que entra a Galápagos. En el año 2019, que fue como el tope, pudo, digamos, 9 millones recibir, pero tiene un presupuesto de 20. Lo demás lo financia el Estado. 2020 o sea, no se pudo financiar, 2021 fue exactamente lo mismo. Si tú no tienes cómo financiar, es muy difícil hacer, por ejemplo, uso de una flota oceánica adecuada para control. Tú necesitas otro tipo de inversión, aparte de flota oceánica, bueno, pues si pueden tener helicópteros, etcétera, porque tienes que actuar inmediatamente. Y del lado de la Armada Nacional, que es el otro, que tiene que compartir también, su flota oceánica tiene que ser incrementada, por lo menos a 3. De hecho, creería yo que los que tienen las herramientas de control en este momento es la Armada a través de su centro de operación. Pero una vez que ellos identifican lo que tú dices, que viene la flota y que puede estar en el margen de 200 millas o que entró, tiene que haber alguna actuación, y esas actuaciones son obviamente en alta mar, pero también tienen que ser en los puertos, y tiene que haber una actuación rápida. Del control a propósito de lo que ocurre con la flota pesquera china. Inés Manzano, abogada ambientalista, acompañándonos hoy con sus observaciones en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.